el hecho que el próximo lunes vamos a presentar, manos limpias, una denuncia al amparo de la Ley 2/23 de 20 de febrero, Boletín Oficial del Estado de 21 de febrero de ese mismo año, de protección de las personas que informan sobre infracciones administrativas y de lucha contra la corrupción. La denuncia la presentaremos ante la Comisión de Protección del Informante, así como, por otra parte, en instancias europeas. ¿Sabéis cómo finaliza esta ley que os acabo de mencionar? Pues os vais a sorprender. Esta ley finaliza: mando a todos los españoles, particulares, y autoridades que guarden y hagan guardar la ley. Firma el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Estas amenazas del presidente de limpiar y de recuperar el sistema democrático me recuerda a la famosa frase de Hugo Chávez: exprópiese. ¿Qué se pretende ahora? Expropiar y ahogar las voces de esos medios de comunicación críticos, porque no se puede amparar en que son bulos, que es una conspiración de fuerzas ocultas, que se basa todo en denuncias falsas. Eso de si se basa en denuncias falsas tendrá que ser su señoría en su momento el que determine si la denuncia inicial, a la cual se han apoyado, ha habido varios apoyos de otras organizaciones, será su señoría el que determine si esa denuncia es falsa, si esa denuncia no está sustentada por unas pruebas contundentes y, por lo tanto, procedería, en su caso, al correspondiente archivo. Habla el presidente de regeneración democrática y de limpiar la democracia. Yo le diría que primero hay que limpiar el Palacio de la Moncloa y luego ya, efectivamente, si hay que limpiar otras cosas, otros periódicos, otras asociaciones, si empiezan que hay que limpiar, bueno, pues que procedan, pero primero hay que limpiar su propia casa. Después aclara en este tema de limpiar y de regenerar la democracia, bueno, pues quisiéramos saber el tema del Sáhara, en contra de Naciones Unidas. ¿Quién es él para arrogarse algo en contra, sin consultar para nada a la oposición? Y una manifestación que dejó a todos atónitos. Hay que limpiar a ver qué es lo que hay, por qué esas declaraciones del Sáhara. Eso es democracia. Tenemos que saber qué motivo le llevó para que el Sáhara lo pusiera poco menos a disposición de Marruecos. No digamos ya del recorrido por las cancillerías europeas en pro de Palestina. Bueno, todo esto, pues si estamos en una verdadera democracia, o si es una democracia todavía que no se ha sentado, esta transparencia supone democracia y tendría que dar explicaciones de estos dos puntos. Y finalmente dice: adoptar las medidas necesarias para que no se vuelva a producir lo que se ha producido. Bueno, yo espero que se tomen las medidas para que un sindicato como la UGT, el mayor fraude de la historia de España, de 700 millones de euros, pues que tome las medidas para que sindicatos que están viviendo de las subvenciones del Ejecutivo vayan ya por el camino de la legalidad. Bien, hecha esta introducción, vamos al caso concreto de Begoña Gómez. Manos limpias, en el caso de Begoña Gómez, se ha limitado a cumplir con su deber. Hemos estado esperando meses, estaba saliendo en todos los medios de comunicación, o por lo menos en una parte importante, noticias que tenían la apariencia de delito. Ya en su día, que fue fiscal jefe anticorrupción, Jiménez Villarejo, ya comentó y dio instrucciones a los fiscales
de que toda noticia criminis tenía que ser objeto de una investigación. ¿Qué pasa? Que ahora eso no sirve, ¿sí? Pero indudablemente hay otro elemento, que es una circular de la Fiscalía General del Estado, que en el año 2022, en el sentido de que se avala y se recomienda a los fiscales que toda noticia criminis tiene que ser objeto de investigación. Para echar abajo la denuncia de manos limpias, se nos ha tachado de que usamos recortes de prensa y que luego los plasmamos y los presentamos en un juzgado. Como si cogiéramos unas tijeras y recortáramos de un papel un periódico y luego los plasmáramos en una denuncia o en una querella. No, es distinto los recortes de prensa que la noticia criminis. O sea, que no se trate de deslegitimar una denuncia basada en el término despectivo que son simples recortes de prensa. Pero es más, en España se están abriendo diligencias informativas con denuncias anónimas. ¿Qué quiere decir esto? Es que una denuncia anónima tiene un soporte jurídico y probatorio mayor que una noticia criminis. En el caso que nos ocupa, en la operación Nelson, por la que se me juzgó a mí, estaba basada en una denuncia anónima, que luego se plasmó en un medio de comunicación de ámbito nacional. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, lo que hemos hecho ha sido cumplir con nuestro deber ante un mirar para otro lado del Ministerio Público, que no ha cumplido con su deber, que establece el artículo 124 de la Constitución, de defender el interés público en general y la legalidad vigente, y nosotros apoyándonos en el artículo 125, que nos habilita a través del mecanismo de la acción popular. Lo que hemos hecho ha sido, ante semejante cantidad de noticias con claros indicios de un posible delito de tráfico de influencias, presentamos la correspondiente denuncia, que ha tenido el siguiente ítem. El 9 de abril se presenta la denuncia. El 26 de abril se presenta una ampliación de denuncia aportando todos los contratos que se concedieron a Carlos Barrabés. Esta aportación de contratos no salió en ninguna noticia criminis. No se nos puede decir que esa primera denuncia, donde no se habían aportado los contratos y la vulneración de los requisitos que se establecían, primero los primeros 4 contratos y posteriormente los 2 siguientes, por importe, los primeros de 10,5 millones y los con los 2 siguientes, que hacían un total de 18 millones. Las irregularidades cometidas y posteriormente nuestro equipo de investigación pues, analizará un poco más en profundidad este primer aspecto. Por lo tanto, el 26 de abril hubo una ampliación de la inicial denuncia de 9 de abril. El 1 de mayo se volvió a ampliar la denuncia, donde ahí se pedían a su señoría una serie de diligencias, como era, por ejemplo, los teléfonos adscritos, tanto de presidencia de gobierno como los particulares de Begoña Gómez, y los contactos de Begoña Gómez con los componentes de esos contratos, Carlos Barrabés, Javier Hidalgo y Víctor Aldama. Y hoy se ha presentado un último escrito ampliatorio que culmina de alguna manera y da base probatoria irrefutable a la primera denuncia presentada el 9 de abril. Y ahora, cuando os dé paso al jefe de investigación del sindicato, lo que sí que os adelanto, que el procedimiento está bajo secreto del sumario. De ninguna manera vamos a filtrar algo que se vuelve contra nosotros
que se vuelve contra el propio procedimiento, y no estamos dispuestos a que su señoría nos llame la atención, como mínimo, por haber presentado una información complementaria que en estos momentos ya está bajo secreto del sumario. Lo que hará el jefe de investigación del sindicato, el señor Francisco Cordero, es dar unos datos muy superficiales para que tengáis en cuenta por dónde van los tiros, pero nada más. No me podéis pedir, ¿qué más quisiera yo? Transparencia, no opacidad, pero es un tema muy delicado porque esta última aportación de alguna manera supone que el presidente del gobierno era conocedor y de alguna manera cómplice y cooperador necesario de los negocios de su esposa Begoña Gómez. Lo ha ocultado. El presidente del gobierno, como sabéis todo, quiere mucho a su esposa, se llevan muy bien, comparten vivienda, mesa y habitación. Los secretos y las conversaciones entre ellos son similares al tema de Ignacio Cangarín y la Infanta, y lo mismo de Marta Ferrusola y Jordi Pujol. Por lo tanto, encubridor, yo pienso que presuntamente se ha convertido en un encubridor y presuntamente se ha convertido también, lo podríamos calificar, presuntamente cooperador necesario de los negocios de Begoña Gómez. Esto es por lo que os comento el ítem de las denuncias, la inicial y las complementarias que hemos hecho. El informe que hoy se ha presentado es un informe jurídico-legal, donde daré yo ahora paso a nuestro jefe de investigación, y se centra fundamentalmente en Globalia. Globalia, yo creo que puede ser el punto de inflexión para demostrar que el presidente del gobierno presuntamente puede también estar implicado en los negocios de su esposa Begoña Gómez. Y antes de dar paso al jefe de información sobre esta última denuncia, de esta última ampliación de denuncia sobre Globalia, si queréis hacerme alguna pregunta al respecto, pues bueno, yo las contestaré con mucho gusto. Sí, señor Bernat. Yo sé que usted ha dicho que no puede dar datos de la investigación ahora mismo al curso, pero me sorprende que en el curso de su alocución ha mencionado dos asuntos que están relacionados con el gobierno de Marruecos, como son la anexión del Sáhara y, por otro lado, con el mundo árabe, sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, y se ha hablado que esos dos asuntos forman parte de todo este entramado relacionado con el software Pegasus y que podrían estar detrás de él la postura del gobierno español. ¿Tiene algo que ver con algunos audios que están circulando por ahí? ¿Algunos para nada, audios? Para nada. Esos audios que están circulando por ahí. No son audios, son transcripciones, supuestas transcripciones. No tiene nada que ver. Esas transcripciones, por lo visto, están circulando en todas las redes sociales, yo les he hecho caso omiso. Yo me refería que si está hablando de democracia, de que hay que fortalecer el sistema democrático español, tiene que explicar por qué esa cesión del Sáhara, y tiene que explicar por qué ese empecinamiento de apostar unilateralmente y sin un consenso de los que nos representan en el Congreso de los Diputados, esos dos temas. Me refiero, esos dos temas los he tocado respecto a lo que él dice, regeneración democrática, que no tienen nada que ver, por lo menos en principio, con esta denuncia. En definitiva, si entiendo bien, su denuncia no tiene nada que ver, podemos confirmar que no tiene nada que ver con el software Pegasus. Efectivamente. De acuerdo. Sí, señor Bernal, yo quería preguntarle por los plazos, porque muchos españoles se pierden un poco en esta cuestión.
¿cuáles van a ser los plazos, los tiempos? ¿Cuándo Begoña Gómez quizá pues, pueda ser imputada? ¿Cuándo el presidente del gobierno va a poder también tener algún tipo de problema? ¿Cuáles van a ser los tiempos? Bueno, los plazos, yo sé que en este mes hay citado ya cuatro periodistas de 4 medios de comunicación para declarar ante su señoría. Luego es muy posible que practique algunas diligencias y en último término, una vez que tenga ya una información más complementaria, haya oído las declaraciones de estos periodistas que pertenecen a medios de comunicación fundamentalmente digitales, en último término llamaría a declarar a Begoña Gómez. Yo creo que sí, por lo menos un par de meses sí que va a pasar. Porque hay otro hecho que les ha salido mal, que es que el fiscal está adscrito al juzgado de instrucción número 41 por su cuenta y riesgo, en vez de hablar con su señoría y decir, oye, no estoy de acuerdo con este auto de apertura de diligencias previas, te voy a meter un recurso de reforma. Y luego, como me lo vas a echar abajo, yo presento la apelación. Con una falta de todo, de educación, de profesionalidad, directamente presenta un recurso de apelación ante la audiencia provincial. Lo que pasa es que ese recurso de apelación en un principio lo presenta en base a la primera denuncia con noticias crímenes, pues ahora ya no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque se ha aportado ya una cantidad de documentos que no son noticias crímenes. Por lo tanto, esa jugada del fiscal general del Estado dando instrucciones al fiscal del caso, pues esa jugada ha salido mal. Yo creo que este es un procedimiento que tiene su base, tiene su fundamento. Ya ha habido manifestaciones del equipo jurídico del presidente del gobierno de que se iba a querellar contra varios medios y alguna asociación, pues está en su perfecto derecho. Pero también nosotros estamos en nuestro perfecto derecho de denunciar algo que creemos que en principio tiene indicios de delito. Ya lo hemos hecho. Yo quería preguntarle una cosa, y por lo que he entendido, no nos van a dar detalles. No, detalles no. Pero entonces, ¿qué nos van a decir? Porque Joder, pues ahora te lo dirán, coño. Unas líneas generales. ya, por líneas generales no hacemos mucho. Es que entonces, si ahora filtramos, ese informe, el procedimiento se perjudica. Yo no puedo, ni nadie puede ir cuando su señoría dice está bajo secreto de sumario, digo, sois unos insensatos, ¿de qué vais? O sea, secreto de sumario, cuando es una rueda de prensa y filtráis. Yo creo que en la rueda de prensa se da información, no se dan Bueno, tiros generales. sí, información vamos a dar, pero una información muy concreta y específica. Pero yo no puedo ¿Y será una información que también dirán que quizás está basado en noticias que podrían ser falsas? No. Ahora yo daré que noticias falsas. Es un informe jurídico y legal. Nada especulativo. Por lo tanto, alguien dirá es que no puede decir que son noticias falsas porque no lo conocen el informe. Como eso nos sorprendió hace unos días cuando lo admitió incluso usted. Efectivamente. Bueno. Una cosa, señor Bernat, que usted dice que tardarán como 2 meses con lo que hay sobre la mesa los 4 compañeros de medios de comunicación y da por hecho que se va a citar a Begoña Gómez. Mi opinión... Pero todavía no está citada. No está citada. Mi opinión, por lo que tiene, es más que suficiente, por lo menos, para investigarla, antes se llamaba imputarla, sentarla en el banquillo y declarar, con lo que tiene. Ahora, los tiempos y los plazos no es de hoy para mañana. Ahora mismo me parece muy bien, su señoría está dando unos pasos prudentes y sensatos, no quiere que se filtre absolutamente nada. Yo sé que de esta rueda de prensa alguien le va a informar puntualmente de lo que aquí se ha dicho, y por lo tanto
creo que debemos ser lo suficientemente respetuosos, primero con el procedimiento, segundo con su señoría. Señor Bernat, disculpe, entonces es un informe técnico y jurídico para acreditar que podría ser el presidente. Efectivamente, Vale, entonces esto podría trasladar la causa al Supremo. Es que si al final hay una deriva a lo largo de las diligencias que se practiquen, si su señoría ve a lo largo de esas diligencias que pudiera existir una posible implicación o como operador necesario o como encubridor del presidente del gobierno, se inhibiría en las diligencias que ha practicado y les pasaría a la sala segunda del Tribunal Supremo. Pero nosotros, yo ahora mismo, lo que quiero es que poco a poco se vayan desarrollando los pasos sin precipitación. Eso existe una posibilidad, pero bueno, queda ahí. De momento, el foco está centrado en Begoña Gómez y lo que se ha aportado hoy, de alguna manera, puede comprometer al presidente del gobierno. Una pregunta, señor Bernat. ¿Han sido ustedes amenazados? Y si es que sí, ¿van a presentar denuncia? ¿La han presentado? Sí, bueno, ¿De qué tipo son? en teléfonos se nos está llamando de una manera cobarde, por teléfonos ocultos. Concretamente, la delegación que tenemos en Salamanca ya está haciendo una serie de recopilaciones y de pantallazos para presentar la correspondiente denuncia. Pero vamos, no me preocupa las amenazas, era de prever que hay personas que no dan la cara y que se esconden en la clandestinidad y teléfonos ocultos. Eso no me preocupa, pero bueno, de todos modos vamos a hacer la correspondiente denuncia. ¿De qué tipo son las amenazas? ¿Qué son amenazas de muerte que van a volar la sede, todo tipo de improperios. El documento presentado hoy se puede interpretar como una pieza de denuncia, en este caso dirigida contra el presidente del gobierno por ese supuesto expoliamiento, por dejarlo claro. No. Se apunta que era conocedor. De alguna forma se está denunciando eso, ¿no? No, pero a él no. No quiero ahora que se interprete que lo que hemos presentado hoy pues es una denuncia ya directa contra el presidente del gobierno. Eso no lo digo, o si alguien me ha interpretado en el sentido de que yo quiero ya desviar para más arriba la investigación que se pudiera hacer al presidente del gobierno. Yo eso en estos momentos no lo afirmo. Lo único que digo que lo que se ha aportado en ese informe, que ahora Francisco Cordero os va a dar algunos datos que de ese informe apuntan a que ha podido ser encubridor y cooperador necesario, presuntamente. Pero de momento no nos centramos en Begoña Gómez. Ya veremos si su señoría, a la vista de lo que se ha aportado, pues dice, bueno, esta causa, como veo que aquí puede haber una implicación del presidente del gobierno que es aforado, pues me inhibo y lo paso a la sala segunda. Pero vamos, tal como os estoy diciendo, en esta ampliación de denuncia no hemos acusado al presidente del gobierno. Sí, perdón. Yo le quería hacer dos preguntas. Primero, ¿por qué pusieron denuncia y no querella si los hechos son tan claros contra una persona? Y en segundo lugar, entonces, para que yo también me quede claro, ustedes presentaron la denuncia contra Begoña Gómez con aquella información que venía recogida en los medios de comunicación, hicieron una primera ampliación con los contratos de Barrabés. Hasta ahí han presentado esa documentación contra Begoña Gómez. ¿Con eso creen ustedes que es suficiente, más las declaraciones de los periodistas para que la...? Ahora ya nosotros, con lo que hemos presentado hoy, ya transformamos la denuncia en querella. Hemos querido ver un poco el recorrido y ahora ya vamos a transformar la denuncia en querella. Vale, entonces ahora, con lo que presentan hoy, es que me plantea la duda, porque ustedes en lo que presentan hoy están implicando de una forma indirecta al presidente del gobierno todo el rato, diciendo que es encubridor y que es conocedor y todo, pero en ese informe solo hablan del presidente del gobierno, no están hablando de Begoña Gómez. Por lo tanto, por mucho que no quiera usted decir que están acusando al presidente del gobierno,
en ese informe que ha dicho que han trasladado hoy y que nos van a dar conocimiento, no han dicho nada de Begoña Gómez. Bueno, Begoña Gómez... Más allá de lo que hayan presentado, quiero decir. En ese informe figura Begoña Gómez, claro, figura Begoña Gómez. En ese informe de hoy figura Begoña Gómez. Pero se centran más en el conocimiento... No, al revés, nos centramos más en Begoña Gómez. Pero apuntamos a la otra posibilidad, aportando unos documentos donde indica que el presidente era conocedor de todas las actividades de su esposa Begoña Gómez. Usted, en el caso de Urdangarín, comentó que alguien le ofreció dinero para que retirase esta denuncia. ¿Ha pasado en esta ocasión también? ¿Alguien en Moncloa del gobierno se ha pasado? Para nadie. Para que retire la denuncia. Nadie se ha dirigido ni directa ni indirectamente en este tema para que o llegar a un acuerdo o retirar la denuncia. De todos modos, ya la denuncia inicial, aunque yo quisiera, que no quiero, y aunque me ofreciera lo que me ofreciera, que no lo iba a aceptar, ya es imparable, porque ha habido otras asociaciones y otros grupos que han formalizado la correspondiente denuncia. Por lo tanto, no tendría la más mínima validez. En el caso de Urdangarín y Cristina de Borbón es que éramos los únicos que acusábamos. La abogacía del Estado miró para otro lado. La Fiscalía se había convertido en el mejor defensor de la infanta. Y ahora estamos viendo que el mejor defensor que se está convirtiendo de Begoña Gómez es la Fiscalía. ¿Vale? Es algo increíble, por lo menos. Ya sabemos que la Fiscalía depende del Ejecutivo, pero hay que guardar por lo menos las apariencias. No se puede ser tan descarado que a las 48 horas ya estaban presentando un recurso de apelación. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso, que la Fiscalía va a estar en todo este procedimiento poniendo zancadillas y pegas para que el procedimiento no continúe adelante. Bueno, pues voy a dar paso a la jefe de información y luego ya si después de la intervención y de las preguntas que me queráis hacer hay alguna duda y queréis volver a hacerme a mí alguna pregunta, estoy también a vuestra disposición. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Cordero, y llevo, como ha dicho Miguel, el departamento de investigación del sindicato. La crisis del COVID provocó en determinadas empresas estratégicas, una descapitalización, y entonces el Gobierno de España, en 3 de julio, saca a la luz un Real Decreto Ley, el 25 concretamente, por el que se crea el Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas. Bien, ese fondo lo va a gestionar un consejo gestor formado por una comisión interministerial de gente de economía, de Hacienda, de Industria y de Energía, y va a presidirlo la SEPI, concretamente el presidente de la SEPI. En esas fechas, cuando se crea este fondo, la SEPI no tiene presidente y 6 meses después va a seguir sin presidente. Entonces, el Consejo de Ministros va a aprobar una serie de ayudas, la primera de ellas al Grupo Globalia, a 3 empresas del Grupo Globalia, Air Europa Líneas Aéreas, Air Europa Holding y Aeronova, por 475 millones de euros, ¿no? Bueno, lo primero que nos choca la atención es que la SEPI estuviese sin presidente, y ahí llevaba un vicepresidente con firma delegada, por decirlo así, el cual atendía todo lo que se le marcaba desde el Consejo de Ministros. La SEPI va a encargar a una UTE, para lo cual va a sacar un contrato por importe de 70.000 euros, y esta UTE
va a ser la que se va a encargar de estudiar todas las peticiones de empresas que deseen acogerse a este fondo. Entonces, esa UTE, formada por empresas y empresarios independientes, pues va a ir seleccionando o eliminando aquellas empresas que pueden tener acceso a ese fondo, a esos créditos, y otras no, pues en función, pues bueno, de la crisis en la que están inmersos, en función de la capacidad que puedan tener o no para devolver esos fondos, etc. Bueno, sorprendentemente, Globalia, que va a recibir dos ayudas, una la que os acabo de comentar de 475 millones y otra de 320 a través del grupo Aboris, Corporación Empresarial, pues sorprendentemente no pasa el filtro de esta UTE independiente, que es la que va diciendo: esta empresa tiene derecho a percibir los fondos, esta empresa no. De tal manera que de 74 peticionarios se eliminan a 44 y 30 son los que van a tener acceso a estos fondos. Por supuesto, quien lidera el ranking económico de esos fondos es Globalia, ya he dicho, con una ayuda de 475 millones de euros por una parte y otra ayuda de 320 millones de euros, ¿no? Luego las demás, la gran mayoría de esas 30 oscilan entre 50 y 25 millones de euros. Es decir que Globalia tiene acceso a unas ayudas que aprueba el Consejo de Ministros sin pasar el control que han pasado la mayoría de las empresas, lo cual nos parece, pues bueno, al menos cierta irregularidad. Otra cosa importante de este Real Decreto es que da la impresión que se legisla para dejar todo atado y bien atado, en el sentido de que todos los expedientes, la información que contienen los expedientes, se declara reservada, de tal manera que otra empresa o un diputado hace una pregunta parlamentaria al gobierno en el sentido de por qué se da una ayuda de 53 millones, me parece, a Prosultra, a líneas aéreas, y no va a recibir respuesta porque la información es reservada. Pero lo que nos parece más grave es que, además, los auditores de las cuentas de las empresas beneficiarias o los asesores fiscales o el personal independiente que tienen que guardar secreto de todo el expediente hasta que esto pasa, hasta que un momento, meses, un año después, salga a la luz y entonces ya se puede hablar. Es decir, que no se hace oposición y a través del Congreso pues, a estas ayudas, ¿no? Bien. Sí. Luego, más adelante, el 23 de julio, sale la orden del Gobierno, la número 679-2020 de 23 de julio, y en consonancia sale de la Comisión Europea la decisión SA 57659, por la cual se fijan unos requisitos para poder tener acceso a estas ayudas millonarias, estas ayudas importantes, ¿no? Uno de los requisitos es que las empresas que soliciten tienen que estar, como siempre ha pasado con la administración, tienen que estar al corriente con las obligaciones tributarias. Creo que estamos en capacidad de decir que Globalia no cumplía ese requisito. Simplemente digo eso, no entro a más detalles. Por otra parte, esta orden y esta decisión obligaba, desde la Comisión Europea, obligaba al Gobierno de España, bueno, y a la SEPI, que era quien lo gestionaba, a que toda ayuda superior a 250 millones de euros se debería pedir permiso a Europa, a la Comisión, para autorizarla. Bueno, en el caso de Globalia, las dos ayudas que tiene, las de 475 y 320, se fraccionan en dos.
para evitar el control de la Comisión Europea, lo que nos parece muy grave, lo cual será comunicado a la Comisión Europea desde esta parte, ¿no? Hay otra cosa que nos parece importante, y es que el Congreso de los Diputados emitió un dictamen el 29 de julio de 2020 que va en consonancia con este Real Decreto y con esta orden ministerial en relación con el reparto de esas ayudas, ¿no? Y ahí entra una enmienda importante del grupo Más País Equo, socio del gobierno, donde le impone que ese dictamen debe vincular que todos los beneficiarios, esas empresas, deben cumplir condiciones psicológicas y deben acogerse al acuerdo climático de París, ¿no? Entonces, cuando se conceden esos 475 millones a Globalia, Más País, pues bueno, hace una pregunta parlamentaria, dice, oye, ¿cómo a una línea aérea, que es lo que más contamina, cómo se le puede dar dinero si hemos quedado que estos fondos, este dictamen iba un poco a dirigir a quién se le repartían los fondos? Bueno, pues Más País pues no recibió respuesta del gobierno porque se acogieron a que esta información era reservada. Esta es la transparencia que tenemos en el momento actual del gobierno de España. Ya por último, decir una cosa que también nos ha llamado la atención y que entendemos que se lo transmitiremos a la Comisión Europea, que los 475 millones de euros, que es la primera ayuda que da el Consejo de Ministros, de todas las 30 que conceden, se da a las empresas Air Europa Líneas Aéreas, Air Europa Holding y Aeronova. Bien, el receptor de los 475 millones va a ser Air Europa Holding. Cuando uno entra a investigar esta empresa, que claro, se le va a dar, no sabemos cómo se va a repartir el porcentaje, no tenemos el expediente para ver esos 475 millones, cuántos van a Aeronova, cuántos van a las líneas aéreas de Air Europa y cuántos van a Air Europa Holding. No tenemos el expediente. Ahora, si es verdad que Air Europa Holding es quien recepciona los 475 millones de euros que le transfiere el Ministerio de Hacienda. Bien, significar que esta empresa no tenía ni un año de vida. Había sido creada el 13 de noviembre del 2019. Cuando se dan estas ayudas, el 3 de noviembre no había cumplido el año de vida. Y esta empresa recepciona 475 millones de euros. A nosotros nos ha chocado muchísimo. Una empresa que no ha presentado, yo creo que no sé qué cuentas presentaría del 2019, qué cuentas presentaría en julio del 2020, pero poca actividad seguro, ¿no? Bueno, pues esta empresa es beneficiaria. Con la pandemia nula. Que con pandemia nula. Que sí, no volaba en sí, pandemia. bueno, además, pero esto es Air Europa Holding. Air Europa Holding no vuela, que es líneas aéreas. Pero en todo caso, entendemos que no le ha dado tiempo a tener la actividad empresarial suficiente para ir pidiendo ayudas. No tiene un año de vida y se constituyó con 3.000 euros. Ojo. Entonces, bueno, todo esto también será informado a la Comisión Europea, más las medidas que pueda, desde la dirección de la Secretaría General de Manos Limpias, se puedan tomar en otro sentido. Decir que, lógicamente, en este trabajo aparece mucho Begoña Gómez, porque, entre otras cosas, por las múltiples vinculaciones que tiene con Globalia, que han salido muchas empresas, he dado muchas en prensa, y otras nuevas que también hemos podido encontrar y contrastar, y es un poco lo que yo puedo decir. Miguel, ¿queréis hacer alguna pregunta? Y si no... Si sabemos esas 30 empresas, ¿tienes sumado los...? ¿Perdón? Si tienes sumado el importe... Sí, al fondo se le destinaban 10.000 millones de euros. Bueno, hay que decir
que yo creo que la gente piensa que son fondos procedentes de Europa. Son fondos nacionales. Son fondos nacionales, entonces se solicitan ayudas. El tejido empresarial español que se quiere acoger al fondo es por 6.500 millones más o menos, y se van a conceder por 3.300, creo recordar. De tal manera que de los 10.000 millones que había previstos, al final se agotan 3.000 y pico millones. Porque claro, muchas empresas quedaron fuera de la concesión, entre otras cosas porque esta UTE independiente, que es la que va a examinar pues, a las empresas que quieren acceder a un fondo de estos, pues le hacen un examen exhaustivo. Ojo, no vaya a ser que no devuelva el dinero, pero lo curioso del caso es que la SEPI no tiene capacidad para hacer una investigación de este tipo sobre las empresas, porque no es su trabajo, su misión. En cambio, las empresas de Globalia no sufrieron el control que van a sufrir 47 empresas, que van a quedar eliminadas, 47 que quedan eliminadas, y de esas 30, si son examinadas por esta UTE, pues ahora mismo no lo sé, puede ser 15 a lo mejor, la mitad. ¿Y cómo sabéis que no sufre el control? Porque la SEPI comunica las empresas que han sufrido, es un trabajo de investigación profundo, y entonces sabemos, la SEPI comunica, los expertos independientes que contrata la SEPI, pues han investigado a la empresa, no sé qué, no sé cuánto, va diciéndolas, entonces pues, y al final también traslada la información de que son 74 las empresas a las que se investiga y que solamente acceden a las ayudas 30. Liderando ese ranking, una empresa que no pasa el control, lidera el ranking con, me parece que son 795 millones de euros. También es importante decir que esta empresa, que la ayudan con 795 millones de euros, el grupo Globalia, vemos que la pregunta parlamentaria de un determinado grupo saca a relucir también, lo deja negro sobre blanco, que además ha recibido ayudas del ICO de 140 millones de euros con anterioridad. Es decir, que si esto no es tener un trato de favor, lo tendrá que decidir un juez, o el juez, al menos investigarlo, pero desde mi punto de vista parece evidente, ¿no? ¿Pero son a fondo perdido esas ayudas? No, esas ayudas en teoría tienen que devolverlas, entonces ahora tampoco te informan suficiente si se han devuelto, si no se han devuelto. Hay que acudir a las cuentas anuales que publica el registro mercantil. Os invito a ustedes a pedir cuentas, ir viendo los créditos que van pagando, los créditos que dejan de pagar, o lo que sea, porque luego hay operaciones de venta de la sociedad, entra Iberia, entra AIE, vamos, en fin, y entonces son operaciones financieras de alto nivel que concretamente a mí se me escapan. ¿Y por qué sería Pedro Sánchez encubridor necesario y cómplice de eso? Bueno, hay consejos de ministros que Exactamente. El Consejo de Ministros... ¿Te quieres poner aquí, Miguel? El Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, planea, el Consejo de Ministros planea con Pedro Sánchez como presidente en el tema de Globalia, así de claro. Globalia... Esas ayudas las aprueba el Consejo de Ministros. Claro, Globalia ha tenido el aval del Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. Y luego otro matiz, es un dato, Air Europa tenía acreditada una deuda con Hacienda por más de 55 millones de euros. Solamente eso era suficiente para que no entrara en ningún tipo de licitación. Y tenemos la certeza, tienen ustedes la certeza, de que el presidente de gobierno no se inhibe en ningún Consejo de Ministros. Mi opinión es que se debería de inhibir. Ya, pero tienen la certeza de que no se inhibe. No, tenemos el acta, tenemos el acta de los 475 millones, ahí está el acta. No se inhibe. No se inhibe. A ver, una cosa, durante el COVID hubo varias empresas rescatadas
entendemos que ustedes ponen el foco en Globalia porque entienden que Begoña Gómez tuvo algún papel para esas ayudas, porque si no, no se entiende mucho. O sea, no se entiende mucho por qué Globalia Sí, exactamente. y no otra empresa. Exactamente, exactamente la relación de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, efectivamente. Y ustedes lo que aportan en el último escrito son cosas fehacientes de Begoña Gómez con Javier Hidalgo. Efectivamente. En cuanto a las fuentes de información que utilizan, a mí me da la impresión de que algunos de los datos que han dado a conocer ahora han salido publicados en medios digitales. Bueno, nosotros lo que utilizamos principalmente ha sido el Boletín Oficial del Estado, el BORME, el Boletín Oficial del Registro Mercantil, información a través de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Todos son documentos que tiene acceso todo el mundo porque están en fuentes abiertas de alguna manera, pero que son documentos oficiales, ¿no? Entonces, pues también a través, accedemos al portal de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial, que aporta información muy interesante al que quiera investigar a través de esa fuente, y entonces es información oficial. Aquí este informe, pues no hay recortes de periódicos. ¿Y no han colaborado con algún medio de comunicación para que les faciliten documentación? Para nada. No. Si este trabajo de investigación lo ha realizado a través de fuentes abiertas, ¿qué tiene de secreto para que no lo puedan conocer el contenido de...? Bueno, es que vas cogiendo de un sitio y otro y elaboras un informe, porque aisladamente no puedes hacer un informe con un dato oficial que sacas de aquí y de allá. Esto le supone para su señoría que conozca mucho más a fondo todo el tema de Globalia. Y vuelvo a repetir, la sombra del Consejo de Ministros planea sobre Globalia. Y esto no es ninguna denuncia falsa, no es una acusación, es que es la realidad. Es la realidad y el sentido común te lo dice. ¿Dónde se aprueban o dónde se aprobaron esas ayudas y esa concesión a Europa Globalia? En un Consejo de Ministros presidido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una pregunta en todo caso, que sea secreta la instrucción, lo tendrá que levantar el juez, no nosotros. Claro. Una pregunta de contexto, me salgo un poco, pero con la situación económica financiera de Globalia, con el impacto del COVID, con todos los aviones en tierra, entonces, ¿creen que hizo mal el gobierno en ayudar a Globalia financieramente? Mi opinión es que sí. Se saltó todas las normas, todos los requisitos. Habría otras alternativas. ¿Qué pasa? Que la única alternativa era ayudar a Globalia, donde él sabía la relación muy íntima que había entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez. Una pregunta respecto de los 320 millones de euros que también se concedieron a Globalia. En ese caso, en el Consejo, según las actas del Consejo de Ministros, ¿se inhibió Pedro Sánchez también o en ese caso no se inhibió? No, que nosotros sepamos. Yo ese acta no la he encontrado. Ahora, sí es verdad que en la web de la SEPI a esa no pasa la criba de esta UTE y tal, ¿no? Es lo que puedo decir. Sí es verdad que tenemos el acta de los 475 millones de euros que se le concede. De esta no, pero si no ha pasado la criba, pues posiblemente haya sufrido el mismo trato, el mismo cambio. Pero además hay un hecho indudable. Si Pedro Sánchez en esos consejos de ministros se hubiera abstenido, esa noticia hubiera saltado a todos los medios de comunicación. Vamos, el presidente del gobierno en este expediente a aprobar el Consejo de Ministros se ha abstenido porque existe un conflicto de intereses. Es que no se abstuvo. Si hubiera sido así, esa noticia hubiera entrado en todas las redacciones de todos los medios de comunicación. Ha dicho usted que estos fondos finalmente eran españoles. En ese contexto, la Fiscalía Europea no tiene nada que ver con este asunto. La Fiscalía, pregunta. La Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea. No, bueno, pero sí controla el reparto de los fondos la Comisión Europea.
Porque la orden, ellos lo llaman, la Comisión Europea lo llaman dictámenes, que ahora mismo no me acuerdo la palabra, y entonces está en consonancia estrecha con la orden ministerial, ¿no? Y obliga a dar conocimiento de aquellas ayudas superiores a 250 millones de euros. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque puede decir, oye, si Alemania, por ejemplo, no está ayudando a Lufthansa, o no sé qué, no sé cuánto, oye, vosotros cómo dais a una línea aérea española. Entonces, por eso Europa quiere tener conocimiento, pero aquí se le tapa esa información, no se le traslada, porque es muy sencillo, 475, pues hacemos dos créditos, uno de 240 y otro de 235, lo cual tiene toda la apariencia de ser un hecho, desde nuestro punto de vista, muy grave. Cuando hablan de relaciones muy estrechas, o algo que han dicho, entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo, en concreto, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, pues por todo el mundo es conocido, y es una noticia que no ha sido desmentida, la relación de amistad de Begoña con Carlos Barrabés, con Víctor Aldama y con Javier Hidalgo. Me refiero que eso ni la propia Begoña Gómez ha desmentido esos contactos directos e íntimos y constantes. Y la relación con ellos en los contratos adjudicados, no solamente a través de los 4 primeros de Red X, sino también posteriormente en los siguientes contratos. Luego hay un calendario conocido de fechas en que se encuentran, en que se reúnen, siempre anteriores a la concesión de estas ayudas, y bueno, y otras que hemos encontrado también nosotros en webs que no son de medios de comunicación españoles. Y aparte de este informe, ¿el informe aporta documentación por la cual ustedes deducen que podría apreciar esa... aparte de lo que se ha explicado, hay documentación que se aporta, que es por la que se podría dar a entender al juez que hay una posible cumplimiento o cooperación externa del presidente? Antes, que es la sombra del Consejo de Ministros planea sobre Globalia. ¿Qué documentación se adjunta en ese informe? ¿Documentación oficial? Se adjuntan referencias de boletines oficiales, de documentos, en algún caso algún pantallazo. Son documentos oficiales que se los ponemos delante a los jueces. Si no nos hemos inventado nada en ese informe, seríamos unos insensatos si presentara ante su señoría unos informes basados en conjeturas, en especulaciones, en algo falso. Somos conscientes de la responsabilidad y es un informe, vuelvo a repetir, basado con la legalidad más absoluta, un informe jurídico basado en algo que no nos hemos inventado nosotros, lo hemos sacado de aquí y de allí, no hemos hecho un puzzle que dijera, bueno, venga, ya está, se lo presentamos, no. Es un informe serio, un informe que pensamos que es contundente, un informe que tiene base sólida, para que su señoría diga, bueno, pues con este informe, pues venga, sigo avanzando más, pedirá las diligencias que estime oportunos, pero yo creo que este informe último va a dar un impulso al procedimiento. Una pregunta, una cuestión técnica legal. Ustedes han presentado en su momento una denuncia, aportando pruebas, han ampliado, han vuelto a presentar, han vuelto a ampliar pruebas, hasta 4 ocasiones entiendo, pero han hablado también de presentar una querella. ¿Para qué? No, vamos a transformar la denuncia en querella porque si no, la denuncia de inicio bien, es válida, pero ya todas las actuaciones que puedan producirse, tanto del Ministerio Fiscal como de su propia señoría, el denunciante ya no tendría conocimiento de las mismas porque no estaría personado. Entonces, la querella nos permite estar personados. Y yo creo que ha llegado ya el momento, con todo lo que hemos aportado, pues de transformar la denuncia en querella. Entonces, en la querella tienen que figurar unos querellados ya. En esos querellados estará Begoña Gómez, entiendo,
¿Y estará también el presidente del gobierno? No. Por eso, De momento no. ¿Quiénes figurarán como querellados? De momento, Begoña Gómez, solo. ¿No hay ningún otro familiar del presidente del gobierno? No hay ningún otro familiar del presidente del gobierno. Vamos a hablar de su hermano. No, en principio para nada. Lógicamente, luego ahí tendrán que, como operador necesario, Carlos Barrabés, Javier Hidalgo y Víctor Landama. Porque sin ellos no se hubieran producido a buen término, según ellos, estos contratos y la subvención multimillonaria a Globalia. ¿Esos también querellados, dice? No, de momento no. Vale. Pero es muy posible que como cooperadores necesarios se les incluya. De momento es Begoña Gómez solamente. El resto había más gente que se había presentado demandas similares o tal. ¿Es posible que se hayan en algún momento a su querida? Bueno, yo no sé si su señoría si querrá repartirlas todo en una, o a lo mejor piensa, bueno, pues que cada acción popular vaya por su cuenta. Yo la experiencia que tengo es que en algunos casos su señoría para agilizar el procedimiento las acumula. En otros casos, efectivamente, dice no, que cada uno aporte lo que estime oportuno. Pienso que en este caso seguramente las unificará en una única dirección de letrado. Han situado el foco en el Consejo de Ministros por las ayudas a Globalia. El Ministerio de Economía también va a ser tocado en esta cuestión. Bueno, en principio, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. El Consejo de Ministros tenía ese expediente. ¿Qué pasa? Que no se lo estudian. Yo soy miembro del gobierno, ministro, y antes de aprobar algo tan importante, por estudio pido oye, a ver esto qué es. Han aprobado como órgano colegiado. Ahora, pero ¿quién es el máximo representante? El presidente del gobierno. ¿Pero es Economía o es Hacienda quien otorga quien aprueba? Hacienda. Es Hacienda, ¿no? Sí. Pero todo menos el crédito y todos los acuerdos tienen la base en un expediente. Esos expedientes se llevan a Consejo y lo aprueban todos. En todo caso es el Consejo Gestor el que está ahí, que son una comisión interministerial presidida por el presidente de la SEPI, que no existe y que la forman gente de Economía, de Hacienda, de Industria y de Energía. Además, esto que os he comentado ni es bulo, ni es ni noticia falsa, ni es un reporte de prensa. Todo el mundo que sepa un poquitín de cómo funciona el Consejo de Ministros, los expedientes que se llevan al Consejo de Ministros, se aprueban de una manera colegiada. Y vuelvo a insistir, si el presidente del gobierno se hubiera abstenido, porque sabía la relación de su esposa con Javier Hidalgo con el tema de Globalia, esa noticia hubiera saltado, porque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz hubiera dicho la aprobación de este acuerdo de ayuda ha contado con la abstención del presidente por evitar una relación y ha sido sustituido por la vicepresidenta o quien fuera. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Y si hay alguna noticia más que pueda parecer que sea relevante, ya os convocaríamos.